Bienvenidos nuevamente a Punto Dulce, un podcast que oscila entre la nerdeada audiófila y la cultura general del audio. Mi nombre es Pablo Gindre, de Estudio PG, y pensé este espacio gratuito para poder hablar del audio y la producción musical de una manera amena, cercana, pero no menos correcta y técnica. Lo van a poder escuchar donde y cuando quieran, sin la necesidad de estar metidos en el estudio. Y para este episodio número 2 me guardé ni más ni menos que la historia de la compresión. Y cuando empecé a guionarlo, empecé a pensar en equipamiento, empecé a pensar en parámetros, en técnicas, pero pronto me di cuenta que la compresión es más que eso. La compresión, como la conocemos hoy en día, es el resultado de la evolución de décadas del ser humano, de los técnicos, de los ingenieros, por controlar el rango dinámico. La historia de la compresión es nada más y nada menos que la historia del rango dinámico y cómo el ser humano se las fue ingeniando a lo largo de la historia para controlarlo y encapsularlo dentro de, por un lado, un medio, como la radiofonía o la telefonía, o dentro de un soporte, por ejemplo, vinilo, CD y actualmente las plataformas de streaming. Así que este capítulo se fue transformando poco a poco de la historia de la compresión a la historia del rango dinámico. Y como primera entrega, para poder abordarlo como corresponde y como a mí me gusta por lo menos, vamos a abordar la era analógica, la etapa analógica del rango dinámico y la lucha de los técnicos por el control desde el punto de vista técnico y luego por la manipulación estética desde el punto de vista del rango dinámico. Luego, en la próxima entrega, el capítulo 3 de este podcast, hablaremos largo y tendido como corresponde de la era digital del rango dinámico y su control. Así que pónganse cómodos, háganse un mate, un café, lo que quieran, porque esto va a ser largo y detallado, pero con hermosas y muy graciosas anécdotas sobre el rango dinámico y la lucha del ser humano por controlarlo y domesticarlo. Vamos ahí. Y esto me da el pie clarito para entender la definición del rango dinámico, porque tenemos que entenderlo desde dos lugares. Desde el punto de vista de la vida real, el de la interpretación y el de la escucha, el rango dinámico lo podemos entender como la relación en intensidad de los pasajes más suaves y más fuertes de, por ejemplo, una voz, una interpretación de un instrumento, una orquesta sinfónica. Cuando voy al teatro, desde el pianísimo al fortísimo hay una relación que se mide en decibeles, pero esa relación en intensidad es el rango dinámico, desde el punto más suave al punto más fuerte de lo que yo escucho o interpreto. Pero luego, ya a fines del siglo XIX, aparecieron avances tecnológicos que redefinen el concepto de rango dinámico. Ya no es el de la vida real, es el rango dinámico del medio o el soporte que me va a permitir y encapsular los pasajes más débiles y los pasajes más fuertes, ¿sí? Sin que los débiles se pierdan en el ruido de piso, por ejemplo, de algún soporte, y sin que los pasajes más fuertes se distorsionen totalmente o inclusive puedan llegar a quemar una válvula de la radio que estaba transmitiendo. El problema acá es que las primeras comunicaciones y las primeras grabaciones tenían un rango dinámico extremadamente acotado, y ahí estaba el problema, la tensión, esa relación entre la vida real y el soporte o medio que no me dejaba traducirlo de manera lineal y textual de un lado al otro. Y ante estas dificultades se pensaban soluciones, y pensemos que estamos a finales del siglo XIX. Todo estaba en un periodo inicial, tanto la telefonía como la radiofonía y obviamente la grabación. Pensemos, por ejemplo, que en 1876 Graham Bell recién patenta el teléfono en Estados Unidos. 2 años después, en 1878, se crea la primera central telefónica comercial del mundo en New Haven. Y para no aburrirlos tanto con estas cuestiones de radiofonía y telefonía que están muy relacionadas, pero tal vez lejanas a nuestro
quehacer cotidiano, hablemos de el registro de la música, la captura, la grabación. Como hitos así importantes para entender cuándo empezó y cómo empezó, porque va a condicionar esta herramienta de la compresión y también de la ecualización, como estuvimos viendo en el capítulo anterior del podcast, tenemos que entender que, por ejemplo, 1877 se inventa y se patenta el fonógrafo de cilindro, ¿sí? Por Thomas Edison, que es el primer dispositivo capaz de captar y reproducir sonido, ¿sí? No existía aún la reproducción sobre un disco plano, ¿sí? Sino que la púa, tanto que grababa como la que reproducía, se apoyaba sobre un cilindro que fueron cambiando los materiales, ¿sí? Era de estaño, luego apareció en 1887 el grafofón, ¿sí? O grafófono, que es un cilindro de cera, patentado por Graham Bell. Es un cilindro básicamente que mejora al pasar del estaño a la cera la grabación y la reproducción. Recién en 1888, o sea, un año después, aparece el gramófono. El anterior era el grafófono o grafofón, y este sería gramófono, que es el disco plano, ¿sí? Saltamos del cilindro a un disco plano que va a ser el precursor del disco de vinilo. Y ustedes me dirán, ¿por qué hago toda esta introducción? Bueno, justamente los tipos están viendo cómo hacer para registrar los sonidos de una manera que luego se puedan transmitir. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con un control automatizado, entre comillas, del rango dinámico como lo conocemos hoy, estaba lejísimo. Pensemos en lo siguiente, para darnos una idea. Las primeras soluciones que se fueron encontrando al problema del rango dinámico en la grabación fueron soluciones mecánicas y manuales. Tanto en la radiofonía como en la telefonía e inclusive en la grabación, se usaban micrófonos muy rudimentarios que, a través del líquido que tenían adentro, transmitían variaciones de tensión a una continua, a una corriente continua, la cual modulaban, ¿sí?, para poder transmitir así la tensión a través de las redes. Estos primeros micrófonos eran muy rudimentarios, inclusive todavía no había llegado el famoso micrófono de carbón, que fue un hito, un antes y un después en la tecnología de la captura de sonido en la época. Ahora vamos a hablar del micrófono de carbón justamente, pero antes existía el famoso cono, ese embudo gigante que solemos ver en algunas grabaciones muy viejas, donde la grabación era estrictamente mecánica. El embudo gigante ese captaba el sonido, lo aplicaba sobre una membrana, la cual a través de una púa ejercía una presión puramente mecánica, una transmisión puramente mecánica sobre estos cilindros de los cuales acabamos de hablar. Luego de esta transmisión mecánica del sonido de estos conos gigantes que veíamos en las fotos, aparece finalmente la grabación eléctrica, que es básicamente el uso de micrófonos, que hubo diferentes tecnologías, como les decía, que primero era un líquido, luego se inventó el micrófono de carbón, que lo que hacían básicamente era traducir de un medio mecánico a un medio eléctrico la presión sonora, la voz, ¿sí? Por lo tanto, estas variaciones eléctricas eran las que se transmitían en las redes eléctricas, luego se podían transmitir eso a través de la radiofonía, y son las variaciones de presión que luego, estas variaciones ya traducidas a un medio eléctrico, las que se podían imprimir en los soportes de la época. Por lo tanto, los controles de los niveles, ¿sí?, de los planos, de la intensidad de los instrumentos o las voces, se manejaban de manera estrictamente mecánica. Por lo tanto, alejarse o acercarse al método de captura que sea de la época era el método de nivelación que ellos tenían. Pero no solamente el método de captura era manual, independientemente de que sea en un cono o en un micrófono de la época. El sistema de nivelación post-grabación o post-captura también era manual. En las mismas radios, del otro lado de la cabina, había una persona con un fader o con un potenciómetro en la mano tratando de predecir el futuro, de ver lo que iba a pasar
para mantener dentro de un rango útil para la central de la radio la intensidad y así poder transmitirla sin pérdidas de información y sin saturaciones ni sobrecargas con posibles rupturas de válvulas, por ejemplo. Justamente no existían niveladores, limitadores o compresores automáticos, entre comillas, que es así como se los empieza a catalogar cuando aparecen, sino que era todo manual. La persona, el ser humano, tenía que estar atento todo el tiempo, no podía distraerse un segundo, porque ante un pico se podían quemar parte del equipamiento de la radio y salir de la transmisión. De hecho, en radio AM, que significa amplitud modulada, teníamos que mantener el rango dinámico de una manera muy pareja y acotada, porque si la intensidad excedía cierto rango, los picos negativos, o sea, los que nosotros vemos en el dibujito actualmente, los que vemos hacia abajo, podían hacer que la radio perdiera la transmisión, que se cortara la transmisión. ¿Por qué? Porque la señal captada por los micrófonos lo que hacía era modular la amplitud de una onda portadora. ¿Qué quiere decir esto? Esto es increíble. Al modular una señal portadora, yo estoy haciendo que se generen frecuencias a partir de la modulación de la intensidad. Lo que pasa es que los picos negativos hacían que la modulación se produzca reduciendo la intensidad de la señal portadora. Por lo tanto, ante picos extremos, la parte negativa de ese pico podía ser que la señal portadora se muteara, porque yo lo que estoy haciendo es modular la señal a partir de cambios de intensidad. Cuando el pico era positivo no había problema porque la señal portadora se amplificaba, ¿sí? Crecía, pero cuando los picos negativos eran muy grandes, hacían que la señal se corte y podían llegar a pasar varios segundos de pérdida, directamente de corte de la transmisión. Así de importante en ese entonces el control de rango dinámico hecho por una persona que si se distraía se cortaba la señal de la radio. Entonces entiendan esta necesidad imperiosa de buscar control automático, de que no todo dependa de los reflejos y la pericia de un humano que ante ciertos picos no iba a poder reaccionar lo suficientemente rápido. Y es acá cuando finalmente, promediando la década de 1930, fíjense todo el tiempo que pasó, para que aparezcan los primeros limitadores que son justamente presentados como limitadores automáticos. Y el primero de ellos, registrado y empezado a usar de manera masiva, es el Western Electric, el 110A en 1937, presentado en publicidades y folletos como compresión automática graduada de picos excesivos del programa. Esta palabra programa, voy a hacer un pequeño paréntesis, la vamos a encontrar muy seguido en la escritura inglesa, ¿sí? En la habla inglesa. Cuando se habla de programa, se habla del material en sí, del audio en sí. Puede referirse a música, al habla o a cualquier transmisión del audio. Por ejemplo, se dice program dependent, dependiente del programa. Por ejemplo, en el release de los compresores. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo del audio que alimente ese compresor, el release va a reaccionar dependiendo, ¿sí? Automáticamente, dependiendo de ese programa, de esa señal que puede ser cualquier cosa, no puede ser una batería, un bajo, una guitarra, una voz, etc. Entonces, cuando escuchemos la palabra programa, tenemos que entender que estamos hablando de, por ejemplo, como sinónimo la palabra señal. Y lo que nos importaba en este caso del programa, de la señal, eran los picos, para evitar, entre otras cosas, la famosa sobremodulación o overmodulation, que es lo que acabamos de hablar en el caso de la radio AM, que ante los picos negativos la radio podía salir del aire. Entonces, estos picos que el ser humano no podía controlar rápidamente, los controlaba justamente el limitador. Y rápidamente salió la competencia del Western Electric. La marca RCA fabricó el 96A, sí, el limitador 96A, ese mismo año, 1937, tan solo unos meses después, que es también presentado, y esto es lo interesante, en los folletos y en las publicidades, así está publicado, que está destinado a evitar distorsión y
overmodulation también justamente. Lo curioso en este caso, que por eso lo traigo acá a colación, es que se menciona un ratio de compresión o una proporción de compresión del 10:1 con un ataque de 1 milisegundo, catalogado como muy rápido para la época, pero con un release o una devolución, una recuperación de 7 segundos. ¿Sí? En estos 7 segundos tardaba en recuperar el 90% de la reducción del material. Esto es muy importante porque se recuperaba muy lentamente para estabilizar en el largo plazo, pero a la vez se reducía rápidamente los picos. Entonces tenemos esta doble personalidad de reducir los picos rápidamente con un ataque bien rápido para la época, pero además generar este control automático de la ganancia, esta especie de gain riding que la gente, los humanos hacían a manopla, con este release lento de 7 segundos. Es un montón. Pongan en un cronómetro 7 segundos para que todo ese tiempo tarde en devolver el 90% de lo que haya reducido. Es bastante lento. Para estos casos era lo que se necesitaba. Es así. Obviamente que las recuperaciones no siempre son lineales, eso lo podemos ver después, me parece algo tal vez demasiado técnico y preciso, pero por lo general los equipamientos analógicos no devuelven de manera lineal y constante a la misma velocidad. A veces se suele devolver más rápidamente la primera parte de la reducción y la segunda parte hacerlo de manera más lenta para que sea más musical y más natural. Y justamente hablo de esta naturalidad que se buscaba en el control porque llegó en 1947, o sea 10 años después, un verdadero salto cualitativo en la limitación, en el control de la intensidad del volumen y justamente como venimos hablando del control del rango dinámico. Llegó el General Electric BA5A, que fue el primer limitador que verdaderamente no dejaba evidencia audible, por lo menos para la época, del control que generaba. Era tan bueno que inclusive la radio NBC, escuchen esta anécdota porque es increíble, la radio NBC por contrato solo podía comprar equipamiento de la marca RCA, el que habíamos nombrado el 96A, el anterior. Pero el de General Electric, el BA5A, era tan bueno que los tipos compraron los BA5A, les sacaron las marcas, lo pintaron del color estándar de la RCA, que era un gris aparentemente, y los metieron infiltrados en la radio de la NBC para poder usarlos. Esto nos da una real noción de la importancia del equipamiento en esta época para poder lograr una señal de calidad, poder aprovechar más el rango dinámico útil de la radio, porque justamente como el humano no podía reaccionar rápidamente, una de las cosas que pasaban era que como consecuencia tenían que bajar el nivel total de la señal para proteger el equipamiento de la radio. Entonces, estos compresores permitían subir notoriamente la señal y que sonara más fuerte y llegara con más claridad a mayor distancia. Y acá se nos puede encender como una alarma, decir, che, esto se parece mucho a la famosa Loudness War. Efectivamente, este es el inicio, la competencia de las radios por quién suena más fuerte y todo lo que eso implica. Que lo vamos a hablar también en los discos de vinilo, en los LP, pero principalmente en los de 7 pulgadas, los que les suelen llamar singles o 45 RPM, que son los que se pasaban en las radios justamente, y también estaban en los famosos Jukebox, que eran esos reproductores de audio que estaban en los bares o discotecas, para finalmente desembocar en la era digital del CD, que luego vamos a abordarla en detalle. Pero sin irme por las ramas y cerrando este pequeño paréntesis, vamos a hablar un poco justamente de la llegada de la grabación. Vamos a dedicarnos, a partir de ahora, ya dejamos un poco la radiofonía y la telefonía atrás y nos dedicamos a la grabación y reproducción del audio, que obviamente es lo que más cerca está a mí y a nosotros, entiendo, lo que estamos escuchando este podcast. Como hemos mencionado, hubo varias modalidades de grabación, varias tecnologías que fueron apareciendo desde el 1877 con el fonógrafo de Edison, ¿sí? Después tuvimos el grafófono o grafofón de cera. Después el famoso gramófono, que
fue el precursor de los discos planos, ¿sí? Gramófono. A partir de ahí aparecieron los discos planos, como les decía, cuyo primer formato o material fue el shellac, ¿sí? S-H-E-L-L-A-C. A partir de 1898 y hasta, escuchen, 1950 aproximadamente, el disco de shellac fue el material más común en los discos. Todavía no le llamamos vinilo porque estos discos, justamente el de shellac, no era propiamente dicho un material de vinilo, ¿sí? Después vamos a hablar de eso. Estos discos eran más rápidos que los que vinieron después, eran de 78 RPM y tenían varias contras con respecto a su sucesor, el famoso disco de vinilo. En este caso, los de shellac tenían surcos más anchos, porque todavía no existía el famoso microgroove, que después vamos a hablar de eso. El material era mucho más rígido y por lo tanto mucho más frágil. El hecho de que los surcos sean más anchos y este material fuese más duro y frágil hacía que su ruido de pisos fuese mucho mayor. Se lo suele llamar en inglés el surface noise. Y en cuanto a su rango dinámico, podemos establecer dos etapas del disco de shellac. Y esto es súper interesante porque, como habíamos dicho al principio, tanto la captura como la impresión de los discos era con un método estrictamente acústico. ¿Qué quiere decir? Las vibraciones acústicas se imprimían en una matriz de modo acústico, mecánico, y eso luego se imprimía en los discos que luego se reproducían también de manera mecánica, ¿sí? Esta es la etapa, la era acústica de los discos de shellac. Se dice aproximadamente, por lo que estuve buscando en distintos papers de AES, que esta etapa acústica de los discos shellac tenía una relación de ruido, o sea, del ruido de piso y de la señal, una relación útil de 30 decibeles, ¿sí? Podía oscilar entre 30 decibeles, el momento más débil y el momento más sonoro, ¿sí? 30 decibeles solamente. Luego, con la aparición de los micrófonos, que habíamos también mencionado al principio, esta señal, al ser captada, se pudo empezar a amplificar gracias a estas variaciones en la tensión que estos primeros micrófonos captaban, ¿sí? Todos los micrófonos no captan de la misma manera, no todos los micrófonos captan diferencias de presión. Estos primeros, que eran los de carbón que mencionamos, así captaban la señal y así generaban, a través de una resistencia que generaban sobre la tensión, las variaciones que se podían transmitir, ¿no? Pero eso es para otro capítulo de otro episodio, tal vez. Bueno, gracias a estos micrófonos apareció la era eléctrica de los discos de shellac. Y se dice en distintos papers de AES también justamente que su rango dinámico se amplió de entre 30 y 50 decibeles de signal to noise ratio, ¿sí? El ratio o la proporción o la diferencia, como estábamos hablando, del ruido de piso a la señal útil, nuestro famoso rango dinámico que nosotros estábamos hablando al principio. Pero con el tiempo, y ya en 1948, aparecieron grandes cambios en la tecnología de la época. Son cambios que se dieron en simultáneo e implican distintas instancias de la grabación y la reproducción. Y voy a tratar de condensarlos de la mejor manera para entender cómo esto impacta justamente en la calidad del audio y del famoso rango dinámico del que venimos hablando. Y estos cambios principalmente son dos. Uno es la aparición del vinilo como material a partir del cual se empiezan a generar todos los discos de esa época, de ahí en adelante. Y otro es el famoso micro groove. Vamos a hablar un poco de esto porque son de alguna manera dos evoluciones, dos cambios que se retroalimentan entre sí para mejorar sustancialmente la calidad del audio, la respuesta en frecuencia y el famoso rango dinámico. Y empecemos por el vinilo. La empresa Columbia en 1948 empieza a fabricar justamente con vinilo los famosos LP, ¿sí? Los long play, que se estandarizaron en 12 pulgadas, ¿sí? También había algunos de 10 pulgadas, pero luego quedó las 12 pulgadas como un estándar, y 33 1/3 de RPM, ¿sí? De velocidad. Por otro lado, en 1949, la empresa RCA lanzó su single, también conocido como 45 RPM, que en realidad es un disco más pequeño, de 7 pulgadas, cuya velocidad era 45 RPM, ¿sí? Por eso las bandejas suelen oscilar entre estas dos velocidades.
Estos dos formatos, estos dos tamaños, estaban hechos justamente de este material vinilo, que es una mezcla entre PVC y PVA, que dependiendo la marca y la época podían tener estos elementos en distintas proporciones. PVC es policloruro de vinilo, traducido, ¿no? Y PVA es polivinilo de acetato. Este nuevo material introdujo nuevas posibilidades, ¿sí? Entre sus mejoras fue la calidad de la reproducción, que permitió surcos más finos. Ahora vamos a hablar justamente del micro groove que les había mencionado. Luego la durabilidad, porque era más elástico de alguna manera, se podía mínimamente doblar, ¿sí? Ustedes lo pueden experimentar con los discos, mínimamente, obviamente. Por lo tanto, no era tan frágil y no se quebraba tan rápidamente. Además, permitió tiempos más lentos de reproducción gracias a esta mejora en calidad, lo cual permitía además más música, más tiempo de reproducción en cada una de las caras. El shellac permitía, o sea, la versión anterior, permitía algunos pocos minutos de cada lado. Y en cambio, el vinilo permitió aproximadamente 20 minutos de reproducción de cada lado. Pero antes de meternos por ahí en el detalle del rango dinámico, hiss, etcétera, del vinilo, vamos a hablar del microgroove, porque es un avance tecnológico crucial donde se dio el quiebre para permitir mayor calidad, como les decía. El microgroove permitió justamente microgroove, surcos más pequeños, ¿sí? Antes se podían hacer aproximadamente 100 surcos por pulgada y el microgroove permitió poner entre 300 y 400 surcos en cada pulgada. Por lo tanto, más surcos más cercanos es más tiempo de reproducción. Además, microgroove permitía una púa más fina y con menor peso, lo cual favorecía una menor fuerza de apoyo, lo cual, como consecuencia también, introducía menor desgaste y menor hiss por la fricción de la púa. Y más allá de todos estos avances que estamos nombrando, el vinilo seguía teniendo algunos contras o algunas cuestiones con las cuales lidiar y a las cuales tenerle mucho respeto, tanto a la hora de hacer un corte en vinilo como a la hora de reproducir. Lo podemos separar en dos categorías y esto nos va a ayudar mucho a entender los sistemas de control dinámico de los que vamos a hablar después. Por un lado, tenemos los contras o las implicancias en frecuencia de esta tecnología y por otro lado tenemos la del rango dinámico. Cuando hablamos de frecuencias tenemos que tener en cuenta que los vinilos tenían que ser muy cuidadosos en cuanto a la cantidad de graves, ¿sí? De sub-low, ¿sí? En términos generales podemos llegar a hablar de, 100 Hz para abajo, muy a grosso modo, para que se den una idea, ¿sí? Pero no solo la cantidad de low en su intensidad, sino también que no haya mucho low en el estéreo, ¿sí? La cantidad de low que hubiese alrededor de esa zona tenía que ser mayoritariamente en mono. ¿Y por qué esto? Justamente porque los graves, como hablamos en el capítulo anterior de la historia de la ecualización, los graves hacían que la púa se moviera más. Y ante unos graves muy prominentes y tal vez descontrolados desde el punto de vista de la dinámica, podían hacer que la púa saltara y cambiase de surco en medio de la reproducción. Y del otro lado del espectro tenemos los agudos, ¿sí? Que si bien con el vinilo, como dijimos, había mejorado mucho, seguimos teniendo bastante ruido de piso, bastante hiss, ¿sí? Al hum se le dice al ruido del transformador, esos 50 Hz o 60 Hz, dependiendo la corriente del lugar donde se esté reproduciendo. Y por el otro lado tenemos el hiss, que justamente, entre otras cosas, estaba dado por el roce de la púa contra el disco, tanto en la grabación, ¿sí? Como en la reproducción. Justamente vamos a hacer esa aclaración porque nos va a venir bien para hablar después del estándar RIA, que también hablamos un poquito en el capítulo anterior. Y además de tener cuidado con los low y con el high del espectro, teníamos que tener también en cuenta el lugar del disco donde poníamos la música. Por lo general, los temas más importantes tenían que ir al principio, ¿sí? Los discos, los cortes, ¿sí? El corte de difusión tenía que ir al principio. ¿Por qué? Porque a medida que la púa se acercaba al centro del disco, bajaba la velocidad lineal, ¿sí? Y por lo tanto se perdían agudos y había cada vez más distorsión. Y esto en los discos
grandes, o sea, en los LP, era mucho más notorio. Por otro lado, como decíamos, en cuanto al rango dinámico, tenemos que también tener muchas cuestiones en cuenta cuando trabajamos con vinilo. Y acá es justamente para lo que aparecen los controles dinámicos, que esto nos va a dar el pie. Si tenemos un disco con mucho nivel, mucho low y mucho estéreo, seguramente tengamos un problema, porque esto va a hacer que los surcos sean más prominentes, se acerquen más unos a otros, ¿sí? Por lo tanto, podemos llegar a tener con mayor probabilidad saltos de la púa, no solamente por cuestiones de los graves, sino de la intensidad y del estéreo, ¿sí? Además, por cuestiones de precaución, en estos casos de cortes muy calientes, los hot cut, se tendían a separar un poco más los surcos, por lo tanto, en estos casos se reducía el tiempo de reproducción, lo cual tal vez no estaba tan bueno. Y por otro lado, relacionado el aspecto de la frecuencia con el aspecto del rango dinámico, tenemos el ruido de piso, que si bien, gracias al compounding que vamos a hablar y la curva de Ria que también vamos a hablar, sigue habiendo bastante hiss. Y ese hiss, ese ruido, es el que nos pone la frontera, el límite inferior de nuestro famoso rango dinámico, ¿sí? El límite superior va a estar dado por otras circunstancias, pero este hiss va a ser que nosotros tengamos que alejarnos en la medida de lo posible y aprovechar todo el rango dinámico de la mejor manera y más clara posible. De hecho, gracias a estos avances, el vinilo tiene un rango dinámico que oscila entre los 55 y los 65 decibeles de signal to noise ratio, ¿sí? Gracias al vinilo como material y al microgroove como mejora en la escritura y reproducción. Y como les venía diciendo, seguimos teniendo el problema del hiss en el vinilo, pero no solo en el vinilo vamos a tener el problema del hiss, sino también en las cintas, tanto las caseras como el cassette, como en las cintas profesionales de grabación y de mastering. Y acá justamente es donde aparece el compounding y la curva Ria para tratar de alejarnos lo más posible, tanto en el espectro como desde lo dinámico, del hiss que nos daba ese piso, que nos ponía un límite al rango dinámico en estos soportes. Vamos a hablar un poquito del compounding, porque justamente tiene que ver con la compresión, que es lo que acá nos reúne. El compounding era un proceso por el cual se comprimía la señal o parte de la señal, ahora vamos a ver eso, antes de la impresión, antes de hacer el corte en el soporte, ¿sí? O la impresión del cassette o la cinta, lo que sea, para luego tener en el proceso de reproducción el efecto contrario, o sea, expandir, ¿sí? Se comprimía antes la señal o parte de ella, ahora vamos a ver, y luego se expandía. Esto quiere decir que yo controlo de manera tal vez excesiva la señal para alejarme en la medida de lo posible del ruido de piso y luego expandirla haciendo que a partir de esa expansión también yo me alejase más aún del ruido de piso producido durante la reproducción. O sea que me alejaba del hiss cuando estaba haciendo el máster, pero también me ayudaba a alejarme del hiss producto de la reproducción. En el compounding lo que se hacía, dependiendo de la técnica y la marca, se podía comprimir los agudos del espectro o el espectro dividirlo en varias bandas o comprimir todo el espectro, ¿sí? Para luego restituir esa dinámica en el periodo de reproducción, ¿sí? Las marcas más conocidas que obviamente se les vendrán a la mente son Dolby y DBX. Justamente DBX es una marca muy conocida de compresores, ¿sí? Entre otras cosas, que empezó en el mundo del audio justamente con estos expansores, ¿sí? La marca DBX viene de DB Expansion, la X es de Expansion. Entonces, estas marcas tenían su manera, su modalidad de comprimir y luego expandir el audio. Tal vez la más conocida sea el Dolby, ¿sí? Que es la que se aplicó luego para los cassettes. Lo que hizo famosa a la marca Dolby y su sistema de compounding
es que ya venía integrado con los reproductores de cassettes, con las caseteras, ¿sí? No había que tener un decodificador, ¿sí? Primero se hacía el proceso de encoding, que era justamente comprimir, y después se hacía el proceso de decoding, donde se expandía. Lo que pasaba es que en algunos casos, como en los vinilos, necesitábamos tener un equipamiento aparte y comprar un vinilo específicamente codificado bajo estos protocolos de estas marcas, ¿sí? Con el equipamiento de la marca para poder expandir el audio después. En el caso de los cassettes, eso no ocurrió así. Se estableció una norma y cada casetera traía la posibilidad de elegir entre dos tipos de Dolby a veces, que podía llegar a ser el Dolby B o el Dolby C, o tal vez otros tenían la opción de elegir el DBX, ¿sí? La expansión de DBX según cómo hubiese venido configurado el companding de fábrica. Y algo interesante al respecto es que este sistema del companding de Dolby, hubo una persona que se llama John Vanderslice que lo usó con fines estéticos. Esto es interesante porque uno de los sistemas de Dolby lo que hacía era comprimir exageradamente solo el registro agudo, solo el espectro agudo, ¿sí? Y levantarle la intensidad para luego hacer el proceso contrario durante la reproducción y así restablecer, digamos, el espectro y la dinámica. Pero justamente este ingeniero, este productor, lo que hacía era usar el Dolby sin la instancia posterior de la decodificación para procesar algunas voces y ganar muchísimo aire y presencia en el registro agudo de las voces, ¿no? Cómo podemos pasar, por ejemplo, de un fin estrictamente técnico y correctivo a un fin creativo y tal vez contraintuitivo de lo que originalmente fue pensada esa herramienta. Por otro lado, habíamos hablado de la curva RIA, justamente que es RIAA. Viene de Recording Industry Association of America, que un poquito hablamos en el capítulo anterior, así que no voy a detallarlo tanto. Lo que hacía la curva RIA era trabajar desde el punto de vista espectral exclusivamente y no desde el punto de vista dinámico para poder alejarnos de este ruido de piso, principalmente del hiss de estos soportes. En el caso de los vinilos principalmente, aproximadamente en 1954, se estableció como una norma que la curva RIA iba a ser aplicada en el corte de los vinilos, aumentando excesivamente los agudos. En realidad es como una curva que pivotea en 1K, ¿sí? En 1000 Hz, pero principalmente pensada para alejarnos del hiss en la medida de lo posible cuando hacemos el corte, ¿sí? Y reducir los graves para achicar el ancho y la excursión del surco en los vinilos, ¿sí? Hacía este efecto doble y opuesto en los dos extremos del espectro. Contrariamente, luego cuando nosotros conectábamos el vinilo en la entrada fono, ¿sí? Para eso está la entrada fono en nuestros amplificadores. ¿Qué quiere decir? La entrada fono tiene justamente incorporada de fábrica, aunque nosotros no lo querramos, la curva RIA opuesta a la que se había aplicado en la instancia del corte del mastering. Por lo tanto, los graves que se le habían sacado inicialmente son restituidos y los agudos que habían sido subidos para alejarse del hiss inicial ahora son atenuados, lo que hace también, como les contaba en el companding, la posibilidad de alejarnos del hiss en la instancia de reproducción. Todos estos procesos que estamos hablando, si bien acá lo que nos interesa es el del control dinámico del companding, hicieron que justamente el rango dinámico del vinilo y de todos estos soportes ruidosos, entre comillas, mejorara muchísimo. Y algo para tener en cuenta, que tal vez no hice el suficiente énfasis en el momento, es que este proceso de decoding podía estar hecho por bandas, o sea que teníamos un proceso de compresión y expansión multibanda, ¿sí? Ya desde hace muchísimo tiempo, algo que tal vez ahora es relativamente común y relativamente sencillo. Antes estos tipos lo estaban haciendo en el proceso de corte y de reproducción para mejorar el rango dinámico y la calidad
de estos soportes, ¿sí? Se podía hacer por bandas a todo el espectro, dependiendo la marca y el modelo, o tal vez solamente en el registro superior del espectro para controlar solamente la parte del GIS. Sí, pero los tipos están trabajando de manera dinámica distintas partes del espectro de manera independiente. Y ustedes acá, en este punto, tal vez se hayan preguntado en varios momentos de este recorrido que venimos haciendo, bueno, ¿cómo eran estos compresores, estos limitadores? ¿Qué topología utilizaban? Tal vez se podrían haber preguntado a alguien que ya esté de a poquito entrado en el tema. Bueno, estamos obviamente hasta ahora en una etapa analógica del audio, obviamente, pero bueno, vale la pena aclararlo, ¿sí? Por más que estemos en este momento almacenando en medios magnéticos, por ejemplo, la señal, ¿sí? Como la cinta, y estemos comunicándonos a través de señales eléctricas, ¿sí? Una cosa es medios eléctricos y otra cosa es medios electrónicos, ¿sí? La palabra electrónico a mí no me gusta usarla mucho, tal vez porque me genera un poco de confusión, y prefiero hablar entre los medios analógicos y los medios digitales, ¿sí? Hasta ahora venimos hablando de medios puramente analógicos, por más que el almacenamiento sea magnético, ¿sí? La transmisión sea eléctrica, etc. Los medios digitales propiamente dichos son los que los convierto a través de un conversor de un medio analógico a uno digital, ¿sí? Y cuando se pasan a digital se transforman literalmente en ceros y unos, ¿sí? Eso apareció en la década de los 80 aproximadamente. Después vamos a hablar como bien en concreto de esta cuestión más adelante, pero me parecía interesante hacer esta salvedad, porque ahora vamos a empezar a entender las distintas topologías, las distintas maneras de comprimir que fueron apareciendo en estas épocas. Estuvimos hablando primero de funciones estrictamente técnicas para solucionar problemas serios, problemas graves de la radio que se cortaba la transmisión, de la válvula que se quemaba ante un pico del sonido que quedaba sumergido dentro del ruido, etcétera, todo lo que hemos recorrido hasta ahora. Una vez que estos problemas estructurales se fueron solucionando y estabilizando, empezaron a usarse ya los compresores y los limitadores con fines más estéticos que antes. Esto, o sea, cuán estético es un fin o un medio es totalmente relativo. Lo que estoy diciendo ahora es que de a poco los tipos empezaron a ver, bueno, usemos este compresor para controlar esta señal, ya no para que no se me rompa un equipo, sino para poder subir un poco el volumen, para poder estabilizarlo, para poder sonar más fuerte, como les decía, que ya no era una cuestión meramente técnica, sino de competencia, como les decía en las radios y en los jukebox. Y acá vamos a empezar a hablar, primero y principal, de los compresores valvulares. Y tenemos que hacer, antes que nada, una aclaración en cuanto a cómo se suelen organizar los compresores en cuanto a su categoría y cómo se categorizan, ¿sí? Cómo se los ordena a priori, sabiendo que toda categoría es arbitraria y tal vez responde a una necesidad de ordenar más que a otra cosa. La manera de organizar los compresores más común, más difundida, es a partir del elemento que aplica la reducción. Por ejemplo, ¿cuál es el elemento que reduce la ganancia o la amplitud en los compresores valvulares? ¿Sí? Justamente la válvula. En los ópticos, por ejemplo, el famoso T4 o la célula fotosensible. Bueno, eso lo vamos a ver después. Vamos a empezar por los valvulares, que son justamente todo lo que venimos hablando hasta ahora, son todos valvulares. Tanto los limitadores de la radiofonía que mencionamos, como los primeros compresores que empiezan a ser usados con fines estéticos en los estudios de grabación. A partir de la invención de la válvula en 1904 por John Ambrose Fleming, ¿sí? Que inventó justamente el diodo de vacío, y luego fue perfeccionado por Lee de Forest en 1906-1907, depende de la fuente que se cite, donde se añadió un tercer electrodo, la rejilla, creando así el triodo, que justamente nada más y nada menos es la versión
de la válvula o tubo de vacío que permitió la amplificación de señales. Y acá vamos a hablar un poco de eso, porque muchas veces escuchamos a los compresores que le dicen amplifier, leveling amplifier. Por ejemplo, el Teletronics LA2A está catalogado así. Justamente en el caso de las válvulas, si bien el Teletronics es óptico, también se les llamaban amplifiers, porque lo que hacían era controlar la amplificación de la señal. Y es de ahí de donde viene el concepto de vari-mu de los compresores valvulares. ¿Qué quiere decir vari-mu? Bueno, mu se refiere en el mundo valvular al factor de amplificación o la ganancia de la válvula, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que estaba diciéndoles recién. Vari-mu significa literalmente ganancia variable. O sea que la válvula cambia su capacidad de amplificar en función de una tensión de control. Que bueno, esto es un poco más complejo, pero básicamente para que se entienda el concepto. Lo importante acá es entender que estos compresores se llaman valvulares porque el elemento que genera el control de la ganancia es justamente la válvula. Va a pasar en otras topologías que los compresores tengan válvulas en su cadena, pero que no sea justamente la válvula quien controle la ganancia. Por ejemplo, vamos a hablar justamente después de esto, de los compresores ópticos, que en su inicio no eran transistorizados, ¿sí? Entonces todo lo que tenga que ver con amplificación era a través de medios valvulares. Y dentro de los compresores icónicos valvulares vamos a nombrar solo dos, porque sería infinito este podcast, y ya viene siendo bastante infinito. Vamos a hablar por un lado del Gates STA Level de 1956 y el famosísimo Fairchild de 1959. Para empezar, primero por el Gates, me interesaba particularmente porque a veces es difícil encontrar compresores que se hayan usado y hayan sido muy famosos en el mundo de la radiofonía y la telefonía, como veníamos hablando, y que hayan pasado impolutos, intactos al mundo de la grabación y reproducción del audio, o más bien dicho, la grabación del audio. En el caso del Gates es súper claro el ejemplo, porque se usaba originalmente para radiofonía, ¿sí? No es específicamente para controlar picos, era para mejorar el promedio, era lo que hacía el operador, ese gain riding que habíamos hablado, para tratar de ayudar al operador, ¿sí? No en los picos que podían quemar una válvula, sino para no tener que estar controlando el nivel promedio y estabilizándolo todo el tiempo. Tiene dos modalidades, la modalidad single y double, que lo que hace es trabajar de manera distinta, principalmente el release, para devolver más rápidamente o más lentamente. Entre los ingenieros que lo han citado mucho a este y que de hecho se ve en los documentales que lo tienen, es el famosísimo Michael Brauer, que en su super listado infinito de equipamiento analógico, bueno, que ya en realidad ya casi no lo usa, dice, ya está full in the box, pero originalmente tenía un Gates de la primera época. Después tenemos emulaciones del Gates, que me parece interesante mencionarlas ahora para que no se me pase luego, que es de la marca Retro, es el hardware, que es una serie 500, muy interesante, que anda muy bien. Y después en el ámbito digital, la empresa Arturia también lo emuló al Retro, o sea, como la emulación de la emulación, ¿sí? El Retro, la marca Retro emuló el hardware, ¿sí? En una serie 500. Y después Arturia emula de manera digital en un plugin el compresor de la marca Retro que está emulando originalmente el Gates, ¿sí? Una cadena de emulaciones. Bueno, sigamos adelante. El famosísimo, tal vez uno de los más famosos, el Fairchild, su versión 660 y su versión 670. El primero mono y el segundo estéreo. Creado por Rein Narma, ¿sí? Un ingeniero de Estonia, por eso ese nombre tan raro. Narma había estado trabajando en una cinta de 8 tracks de Les Paul cuando este último le pidió si construía un compresor nuevo que estaba necesitando. 2 años después aparece el famosísimo Fairchild, la versión mono. Luego un empresario llamado Sherman Fairchild justamente contrata a Narma para ser ingeniero en jefe de su empresa, justamente Fairchild. Miren qué loco. Unos años después, Abbey Road compra 12 unidades
En 1966, Geoff Emerick lo usa en prácticamente todo en los discos de los Beatles. Es uno de los compresores más icónicos sin lugar a dudas, el Fairchild valvular. Tiene 20 válvulas, 11 transformadores y 2 inductores. Es pesadísimo, carísimo. Hoy es una pieza de museo y los que están en uso y funcionales pueden valer decenas de miles de dólares. En cuanto a sus parámetros, no voy a entrar demasiado en detalle para no aburrir tanto al público en general, pero lo que voy a hacer hincapié es en el time constant. Hay una perilla que se llama time constant o constantes de tiempo, que dentro de 6 presets, 6 time constant diferentes, tiene seteados por defecto tanto el ataque como el release en diferentes combinaciones. El ataque es siempre relativamente rápido, por debajo del milisegundo según el manual. Lo que cambia principalmente, la mayor diferencia, es en el release. Los primeros presets, por decirlo de alguna manera, tienen un release más corto y hacia los últimos se va alargando mucho. Inclusive el último de todos, el Time Constant 6, menciona un tiempo de release de hasta 25 segundos. Esto nos remite nuevamente a la necesidad de, por un lado, controlar picos relativamente rápido y luego estabilizar la señal en el largo plazo que necesitaban en las radios. Si bien este compresor se hizo famoso y hasta el día de hoy sigue siendo famosísimo por su uso en los estudios para la producción musical, tiene en su origen esta concepción, ¿sí?, de controlar los picos y de controlar también a largo plazo la señal. Y sigamos un poquito adelante. Casi en la misma época, un ingeniero eléctrico llamado Jim Lawrence dice que estaba cansado de controlar el volumen promedio en las transmisiones de las radios. Trabajaba justamente en el desarrollo de sensores ópticos y en 1958 funda la Telectronics Engineering Company en California. No arranca solamente como una marca de compresores, sino que fabricaba productos para broadcasting, o sea, para radiofonía en general. Válvulas, generadores, transmisores. Pero el primer producto que se hizo famoso de esta marca es el LA1. La primera versión del Teletronics LA2A, que tal vez es el más difundido hoy en día. ¿Y qué tienen estos compresores ópticos? ¿Qué es lo que hace que sean tan particulares? Tienen como una especie de halo místico, de que no se puede controlar el ataque, no se puede controlar el release. ¿Qué hace? ¿Dónde lo hace? Bueno, justamente se llaman ópticos porque el elemento que genera el control de la ganancia es una célula fotosensible, un aparatito que es sensible a la luz. Este es el famoso T4 Optical Attenuator, o como sea en English. Sus principales componentes son dos en realidad. Un panel electroluminiscente, o sea que se prende y se apaga, y dos fotoresistores, que el material es un sulfuro de cadmio, así como para la nerdeada extrema. Uno de estos resistores es para controlar la ganancia y el otro es para el vúmetro, ¿sí? ¿Y cómo es que controla la ganancia? Justamente cuando este panel electroluminiscente, esta lamparita, se enciende, hay otro elemento que es sensible a la luz, ¿sí? Justamente un fotoresistor es una resistencia que depende de la luz, ¿sí? Aumenta la resistencia cuando hay más luz, por lo tanto es como si cerrara la canilla de la señal, ¿sí? Se le puede llamar celda óptica, o fotoresistiva o optoacoplador. Bueno, lo pueden encontrar de muchas maneras. Lo loco es que acá lo misterioso es que todo sucede dentro de un componente cerrado, obviamente, porque tiene que estar, es como una caja negra, tiene que estar sellado, no puede entrar luz. Entonces todo lo que pasa ahí adentro es como misterioso. ¿Por qué? Porque estos componentes tienen sus tiempos de reacción para encenderse, tiene un tiempo para apagarse y también la resistencia tiene una sensibilidad para empezar a reducir y una velocidad para empezar a devolver. Esto en los compresores ópticos no puede ser configurado porque está determinado
por los materiales, por la misma arquitectura interna y por la física de estos materiales. Entonces, los compresores ópticos tienen esta magia, esta musicalidad que los hace únicos. Es tómalo o déjalo. El LA2A, la versión tal vez más difundida de los compresores ópticos de Teletronics, tiene básicamente, a grosso modo, dos perillas. Una que dice gain, que no es la ganancia de entrada, sino que es la ganancia de salida. Es como el famoso make-up gain. Está puesto a la izquierda, pero en realidad en el flujo del sonido del audio está a la salida. A veces nuestra manera de pensar todo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha nos hace pensar que algo que está a la izquierda es la entrada. Es muy común de verlo así, pero en realidad este gain no es entrada. Este gain es make-up gain de salida, post-reducción. Y luego tenemos otra perilla, otra gran perilla, que es el peak reduction. Es quiero reducir más, quiero reducir menos. ¿A qué velocidad empiezo a reducir y con qué velocidad devuelvo? Bueno, es la que hay. Obviamente, este equipamiento, como lo hemos dicho anteriormente, son dependientes del programa. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo la señal, el tipo de la señal, su envolvente, su intensidad, y también hay otro efecto que se llama efecto de memoria que tienen los ópticos, que tal vez es demasiado para abordar ahora, ¿sí? Tienen vida propia. Van a reducir de una manera en particular ante un material y devolver también a su manera dependiendo del material. También es en dos etapas la devolución, como lo nombramos anteriormente. Devuelve más rápidamente la mayor parte de la señal que redujo y la última instancia es mucho más lenta, pudiendo tardar varios segundos en llegar al cero de la reducción de ganancia. Pasados los años, Jim Lawrence vende su empresa Teletronics a otra empresa que se llama Babcock Electronics. Luego, en 1967, el famoso Bill Putnam, ¿sí? Grábense este nombre, adquiere parte de esta empresa Babcock, donde justamente estaba la empresa Teletronics. Bill Putnam es uno de los principales ingenieros en la historia del audio. En 1969 crea el LA3A, que es nada más y nada menos que la versión transistorizada del LA2A. Estamos acá en un momento bisagra del mundo del audio. Bill Putnam empieza de a poco a pasar al mundo transistorizado todo el equipamiento que antes era valvular. Cabe aclarar nuevamente que los ópticos no eran valvulares según su categoría, ¿sí? Lo que reducía no era la válvula, pero en la instancia de recuperación posterior sí era valvular. Lo que hace Putnam en 1969 entonces es que al LA2A la instancia de amplificación valvular la transforma en una instancia de amplificación de estado sólido, la famosa era transistorizada. Y esto me viene bárbaro como pie porque acá está todo relacionado. La transición de lo valvular a lo transistorizado justamente por este personaje, Bill Putnam. Había dos compresores icónicos también, el 175 y el 176, que eran compresores también valvulares. Bill Putnam en 1967 crea el famosísimo compresor 1176, que es ni más ni menos que el avance, el desarrollo de los 175 y 176, pero ahora de estado sólido con un componente llamado FET que va a ser encargado de la reducción de la ganancia. ¿Qué es lo que se buscaba con esta transición hacia el transistor? Se buscaba un poco más de rapidez, mayor velocidad en el ataque y tal vez mayor control, mayor independencia en el control. Los transistores ocupaban menos espacio, eran más económicos, como dijimos en el capítulo anterior. De a poco empezaron a permitir la posibilidad a que los compresores estén, por ejemplo, incorporados en cada uno de los canales de las consolas, ¿sí? No va a ser en este caso los compresores FET, eso lo vamos a ver en el VCA que va a venir más adelante, pero justamente el transistor es un hito tecnológico importantísimo para la evolución de la compresión.
El 1176 está fechado en 1967, ¿sí? Su lanzamiento, llamado Limiting Amplifier. Justamente Limiting, ¿por qué? Porque se volvió en el compresor más rápido de la historia. Trabaja velocidades que rondan los 20 microsegundos, ¿sí? No micro. O sea, micro es, para que se den una idea, agarrar un segundo, ¿sí? Un segundo y partirlo 1.000.000 de veces. Eso es micro, ¿sí? Es un microsegundo, es una millonésima parte. Un milisegundo es partir al segundo en 1.000 partes. O sea, un milisegundo es una de 1.000 partes y el micro es una de 1.000.000 de partes. Para que se den una idea, la diferencia de velocidad. Nuevamente se da como una relación compleja entre la velocidad de ataque y el release. Si bien tenemos un tiempo de reacción que puede llegar a los 20 microsegundos, el release puede tardar en devolver hasta un segundo y pico, gran parte de la reducción, ¿sí? Es mucho más rápido que los valvulares y que los ópticos en términos generales, ¿sí? Pero esto quiero destacarlo siempre, el ataque suele ser mucho más corto que el tiempo del release. Dentro de los 1176 tenemos varias revisiones, se llaman, ¿sí? Varios modelos. Entre los más conocidos está el primero, que es el de 1967, que es el famoso Blue Stripe, que es la revisión A, que es ese plateado con unas franjas azules. Por eso se llama Blue Stripe, muy conocido, emulado por varias marcas. Luego salió en 1970 la versión LN, que viene justamente de Low Noise, que es el que tiene el frente negro y es uno de los más conocidos, ¿sí? Justamente la mejora sustancial que produjeron en ese entonces fue bajarle el ruido de piso. Luego, por ejemplo, en la cadena temporal salió en 1999 el lanzamiento de Universal Audio, la versión digital de los 1176. Fíjense que fue uno de los primeros lanzamientos de la marca de Universal Audio, versión digital, la emulación digital del 1176, ¿sí? Fue una de las primeras herramientas que salió del ecosistema de Universal Audio. Pero sin ir a esa parte, que después vamos a llegar a la era digital, vamos a hablar de una particularidad muy importante del 1176, que es, de nuevo, llevar al extremo con una modalidad impensada originalmente y tal vez pensada como un error, como había pasado en su momento cuando hablamos en el capítulo anterior de la curva Pultec, esa manera de usar que no estaba bien vista por el manual o no estaba pensada al principio. El 1176 tiene 4 botones para los diferentes ratios o proporciones de compresión, ¿sí? Cuanto más alto es el número del ratio, ¿sí? Es más alta la compresión, ¿sí? Es más agresiva, deja pasar menor cantidad de señal una vez que esa señal atraviesa el umbral. Pero ahora, ¿qué pasa? La particularidad es que esos botones se pueden apretar de a 2, de a 3 o de a 4. No se desactiva uno cuando apretas otro. Los puedes ir sumando. Y alguien, no se sabe quién, descubrió que si apretaba los 4 a la vez, o también se podía apretar de a 2 o de a 3, pero lo particular y más notorio era cuando apretaba todos los botones, es el famoso efecto All Button del 1176. Es como que el aparato se vuelve loco. La distorsión armónica se eleva muchísimo. El tiempo de ataque y de release se vuelve loco y más salvaje. Cambia de una manera bastante poco predecible, ¿sí? Y no lineal, pero que genera un color que fue como una revelación en las primeras épocas. Es uno de los iniciadores del famoso sonido in your face, que tiene un ataque extremadamente corto, pero que deja pasar los picos y después aplasta todo lo que viene después de manera brutal, con un contenido armónico muy importante. Ese es el famoso efecto All Button, que al principio podía llegar a estar pensado como un error o un mal uso del equipamiento. Hoy en día es muy común en las baterías, tal vez como un
una suma en paralelo para generar armónicos. También es una manera de aplastar los overheads de la batería, para aplastar los rooms de la batería, o inclusive hacer una voz súper violenta y agresiva que se te venga al frente y nada la eclipse. Bueno, y ahora pasemos a otra topología, que es la famosa VCA, que está muy relacionado con el FET, porque ambas topologías derivan de este mundo transistorizado, de esta era transistorizada que veníamos hablando, pero con características muy diferentes. Originalmente lo que se buscaba con el transistor, un poco ya lo dijimos, que era mayor control, mayor previsibilidad en los controles y en el resultado, un poco más de transparencia, tal vez, a veces, un poco más de practicidad para volver los componentes más pequeños, más fáciles de reponer, más económicos, etc. Todo esto tiene que ver y está relacionado con el FET y con los VCA. Pero el VCA llevó este concepto un paso más allá, porque se buscó aún más transparencia, aún mayor previsibilidad y buscar meter esos componentes en lugares más pequeños aún, como producto de esta evolución que se venía generando. Si bien el FET es transistorizado, tiene mucho más color y su saturación es mucho más audible que la del VCA. El VCA es mucho más transparente. Su THD o su Total Harmonic Distortion, ¿sí? O sea, el color que imprime al material, el VCA es mucho menor. De alguna manera el FET es más difícil de controlar, es más agresivo, más salvaje. Por lo tanto, en términos generales, el FET se termina usando para lugares donde se pueda imprimir ese carácter y no tanto en grupos o no tanto en, por ejemplo, procesos de mastering. ¿Sí? No quiere decir que no se pueda usar, pero por ahí conviene usarlo, por ejemplo, no sé, en paralelo y no en serie, ya que si le tiramos un montón de información con muchos transitorios, muchos graves, muchos medios, muchos agudos, un FET va a generar un cambio rotundo en esa señal y tal vez para un grupo de baterías o de voces tal vez sea demasiado carácter según el contexto. Obviamente esto es muy relativo, pero sin lugar a dudas en el contexto, por ejemplo, del mastering, el FET no suele ser recomendado porque no puede no ser salvaje, ¿sí? Y acá es cuando aparece el VCA. Y acá es cuando justamente aparece el VCA, creado por David Blackmer, ¿sí? La empresa DBX, creada por David Blackmer, apareció en 1971. Ya lo habíamos nombrado, ¿sí? Justamente con los procesos del compounding, nada más y nada menos. Pero apareció en 1976 el DBX 160, la primera versión de este famoso y hasta hoy en día famoso compresor VCA. ¿Qué es lo que permitía este compresor VCA, esta tecnología VCA? Que los componentes sean cada vez más pequeños, más predecibles, más transparentes para poder manejar material que antes hubiesen distorsionado demasiado estos controles dinámicos que veníamos mencionando hasta ahora, que son el valvular, el óptico y el FET también, aunque sea transistorizado como decíamos. Gracias a estas cualidades del VCA, se pudieron poner compresores en cada canal de una consola, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en las famosas consolas SSL. Y acá es un punto importantísimo para detenerse en el mundo VCA. ¿Por qué? Porque SSL es uno de los casos más paradigmáticos, más representativos y tal vez más famosos en el mundo entero de la utilización del compresor VCA, tanto en los canales como en su famosísimo bus compresor. Vamos a hablar un poquito de eso. SSL, la empresa creada por Colin Sanders, saca en 1976 una de sus primeras consolas, la SL4000B, ¿sí? En 1976, tal vez no es la más conocida, pero ya tiene incorporado en cada uno de sus canales un compresor VCA y además la aparición que cambiará de aquí en adelante la historia de la compresión, el famoso bus compresor. Un compresor también VCA, pero pensado para trabajar
con todo el material de la consola, o sea, todos los canales confluyendo en este Master Bus Compressor. Si bien salió en 1976 en la consola 4000B, se hizo verdaderamente famoso años después, en 1979 con la 4000E y en 1987 con la 4000G, que es donde se termina de consolidar ya esta bandera de SSL y esta firma de SSL que es el famoso Bus Compressor. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué es el Bus Compressor? Este compresor nos permite de alguna manera moldear dinámicamente toda la mezcla a la vez. ¿Sí? Este concepto de alguna manera fue revolucionario al principio porque gracias a la tecnología VCA yo podía poner un compresor y que sea lo suficientemente transparente para que me genere un control musical dinámico y que ayude a la cohesión. ¿Qué es esto? Acá está la palabra, de donde viene el famoso glue compression. Esta famosa palabra glue quiere decir cohesión, pegamento, si lo tradujésemos literal. Lo que nos está diciendo esta palabra glue es que este compresor va a trabajar la dinámica de todo el material para generar mayor cohesión, mayor coherencia entre las partes, ayudándonos un poco, luego de los controles independientes de cada canal, a subir un poco el RMS, generar un poco de ataque también ante controles lentos que dejen pasar el ataque, ¿sí? Está pensado para trabajar de esa manera. Inclusive tiene una opción en el release que se llama automática, que no es nada más y nada menos que un poco lo que ya habíamos hablado antes, de este control program dependent, programa dependiente, que dejamos librado a la decisión de la arquitectura, de la topología, cómo y cuándo va a devolver eso que está reduciendo, ¿sí? Es un parámetro muy usado, ¿sí? En la parte automática del release, porque justamente me devuelve un poco más rápido lo que comprime más rápido y el resto lo va liberando más lentamente, generando un resultado bastante orgánico que ayuda mucho a esta cohesión. Y acá hay una anécdota súper interesante, porque nosotros tal vez estamos acostumbrados a usar compresores VCA en la etapa digital de los plugins y ponerlos en los buses, por ejemplo, o sea, en los grupos de batería, en los grupos de voces, en el máster o donde quiera controlar muchas cosas porque verdaderamente funciona muy bien. Ahora, ¿qué pasa? En su momento venía integrado con la consola y no había manera de separarlo como si fuese una pieza de gear, de hardware externo donde yo lo puedo rackear o tener varios, por ejemplo. De acá viene esta anécdota del estudio Townhouse de Londres, ¿sí? Town de pueblo, ¿sí? House, Townhouse de Londres. Ellos adquirieron justamente de las primeras consolas de la 4000B y de hecho fueron los primeros en Inglaterra en tener una consola SSL. 2 años después, los ingenieros de Townhouse hablan con este muchacho, Colin Sanders, y le dice, che, este compresor lo queremos, pero para poder rackearlo y tal vez tener 1, 2, ¿sí? Y poder usarlo tal vez en fuentes externas y no toda la mezcla pasarla por ahí. Por ejemplo, no sé, la batería y nada más. Y además, obviamente, tener el bus compresor. Bueno, Colin Sanders le dice, no, nosotros no fabricamos eso, pero si querés, te doy los planos y los componentes importantes para que vos lo desarrolles. Muy loco eso. Y así fue. Townhouse creó su compresor VCA a partir de los planos y los componentes que le otorgó SSL, empezando una nueva era. El famoso Townhouse Bus Compressor es una pieza hoy icónica también de los compresores VCA. No es exactamente igual que el Bus Compressor, tal vez es un poco más agresivo, pero bueno, eso también es relativo, depende del uso que se dé. Lo importante acá es que este compresor estaba en estos estudios por donde pasó Queen, Phil Collins, Peter Gabriel. De hecho, este estudio Townhouse es donde se creó, donde nació la famosa Gated Reverb, el disco de Peter Gabriel, donde Phil Collins estaba
tocando la batería, ni más ni menos. Y bueno, nos vamos acercando al final de esta primera entrega de la historia del rango dinámico, la era analógica. Y para cerrar justamente, vamos a hablar de otras topologías, tal vez menos famosas, pero no menos importantes en el devenir de la historia de los compresores y el control del rango dinámico. Tal vez no los desarrolle tanto como lo venimos desarrollando a los otros, tal vez también requieran un capítulo aparte. Y vamos a hablar de dos topologías principalmente y vamos a nombrar una tercera medio así, como vuelo de pájaro. Las dos primeras que vamos a comparar son los compresores que utilizan diodos como elemento de control de ganancia. Hay dos categorías que son las más conocidas: los puentes de diodos y los diodos Zener. Y si bien ambas comparten los diodos como método de control de voltaje o de volumen, vamos a hablar un poquito de ellas para poder identificarlos y diferenciarlos. Empecemos por los puentes de diodos. Acá tenemos al mismísimo Rupert Neve como uno de los principales creadores, junto con David Rees, que no se lo suele nombrar tanto, es más bien conocido el puente de diodos como una invención de Rupert Neve. ¿Sí? Allá por 1969, Rupert Neve crea el famosísimo Neve 2254 o 2254, que en realidad es la evolución de otro anterior, que es el 2252, que es el primer compresor de puentes de diodos, pero el más conocido donde se terminó de estabilizar este concepto es justamente el 2254, que es el que continúa hasta hoy en diferentes reversiones. Luego de este, en la línea de tiempo, continúa el 2264, que no es tan conocido, y por último llegamos tal vez al más famoso, que es el 33609 de Rupert Neve, también en 1974. Hablemos primero de esta topología de puente de diodos. Básicamente son 4 diodos puestos de a pares, que Rupert Neve menciona justamente en una entrevista que si se usa un solo diodo tiene un comportamiento muy alineal y con mucha distorsión armónica. Descubre que poniéndolos en posición de puente, ¿sí? Acá viene el nombre bridge, ¿sí? Diode bridge justamente en inglés, se vuelven mucho más predecibles y fáciles de controlar para generar distintos controles dinámicos. Dentro de las características sónicas de los puentes de diodo, no solamente tenemos que hablar del diodo en sí, porque lo que hace al color de un compresor no solamente ese elemento el que controla la ganancia, sino todo lo que está alrededor, antes y después, como hemos hablado también en los valvulares. Justamente en los puentes de diodos y en la marca Neve específicamente, en el aporte de color es muy importante los transformadores de la marca Mariner, se escribe Mariner, que dependiendo del modelo de alguno de estos compresores de Neve, que son varios modelos como le hemos dicho, tienen 2, 3 o 4 inclusive transformadores en distintas etapas del sonido. Justamente hay una frase que está textual sacada de Rupert Neve que dice: el sonido está en el hierro, ¿sí? The sound is in the iron. Que justamente lo que se refiere a que la importancia del sonido, su huella, su bandera sónica y tímbrica, está puesto nada más y nada menos que en los transformadores. Y si bien los VCA de a poco empezaron a sacar de la escena principal como protagonistas a los compresores de diodos, su impronta tímbrica siguió siendo importantísima. De hecho, el 33609, más allá de su color y su impronta, fue pensado para poder manejar mucho material, como luego fue pensado el SSL Bus Compressor. Con la diferencia de que el 33609 de Neve salió en 1974, cuando el Bus Compressor de SSL es posterior. ¿Se acuerdan que lo nombramos en la consola 4000B? Entonces, miren qué importante cómo tenemos dos maneras de trabajar los buses, o una mezcla o grupos de instrumentos. Una manera más colorida, por decirlo de una manera, gracias a estos varios transformadores que tenían los compresores de Neve, o esta manera un poco más transparente y menos visible o menos evidente del bus compresor de SSL. Y del otro lado, entonces,
dentro de la topología de diodos, tenemos a los famosos diodos Zener. Esta palabra Zener es muy conocida porque se le pone como una especie de firma a muchos compresores de la línea EMI o de Abbey Road, ¿sí? El famoso estudio, pero que también es una marca. ¿Y cómo es que funciona este diodo Zener? ¿Qué tiene de diferente con los puentes de diodos? Bueno, justamente los diodos tienen una manera de reaccionar ante el voltaje hasta cierto punto donde de alguna manera se llega a un límite. Se llama zona de breakdown, ¿sí? También conocida como justamente voltaje Zener. El punto de voltaje Zener es cuando los diodos dejan de transmitir señal. Es un poco más abrupto esa transición, pero no quiere decir que necesariamente sean limitadores tipo break wall los Zener, ¿sí? Ni cerca están de ser eso, ¿sí? Por varias razones extra, pero bueno, para que nos demos una idea, cuando le llega cierto voltaje cada vez más a los diodos Zener, llega un punto en el cual de alguna manera se dice que invierten el sentido de la corriente. Así que bueno, esa es un poco la manera coloquial cercana de tratar de explicar las diferencias sin entrar en cuestiones mucho más técnicas y aburridas. Pero bueno, desde el punto de vista histórico del color, del desarrollo tecnológico de los diodos Zener, tenemos que hablar de la evolución misma de los estudios Abbey Road justamente y de la marca EMI. Que los primeros compresores eran valvulares, el RS-114, que no quiero dejar de nombrarlo, no lo nombramos en los compresores valvulares, pero me parece muy importante. Lamentablemente no podríamos nombrar todos los compresores de la historia, ¿sí? Pero bueno, como evolución del 114 llegó el RS-168 Zener Limiter, ¿sí? Que fueron creados para las consolas TG1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? De 1969, las cuales ni más ni menos se usaron para los discos Abbey Road de los Beatles o Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Por otro lado, el compresor Zener que nos llega a nosotros que estamos en el mundo tal vez digital, ¿no? Que muchos hemos usado más plugins que hardware, tenemos muy conocido el compresor Chandler Zener Limiter, ¿sí? TG12413, ¿sí? 12413, que tuvo una revisión, una revisión actual en los años 2000, pero que originalmente era la sección de control dinámico de las consolas de mastering de Abbey Road, ¿sí? Que el actual tiene más parámetros de ataque, más de release, tiene controles, el workflow más moderno con respecto a las nuevas exigencias del mundo digital también, aunque es una pieza de hardware originalmente, el 12413. Pero lo importante de esto es entender que sigue siendo una evolución de esta topología diodos Zener. En la cronología, por lo tanto, tenemos el RS-114 valvular, ¿sí? De EMI estamos hablando. Luego el primer Zener RS-168. Después pasamos al TG12413, ¿sí? O 12413, que tal vez es uno de los más conocidos que usamos en la actualidad. Y la topología que dije que iba a nombrar a vuelo de pájaro, pero no quiero dejar de nombrar, es una que tal vez sea la menos conocida. Es otra manera de controlar el voltaje, de controlar la dinámica. Se llama PWM, en inglés Pulse Width Modulation, o traducido modulación por ancho de pulso, que tal vez requiera otro capítulo para no ahondar demasiado y poder guardarme un poco de material para nuevas entregas. Tal vez el más conocido es de la marca Crane Song, construido por Dave Hill, ¿sí? El modelo de este PWM es el ST-8, creado en 1998 y al cual le vamos a dedicar seguramente un capítulo más adelante. Y hablando de capítulos, justamente vamos anunciando el final de esta primer entrega de la historia del rango dinámico, del control dinámico y cómo los ingenieros justamente se la fueron ingeniando para controlarlo. Quise dejarme para luego la etapa de la era digital del control dinámico para poder entender
con detalle y fundamento cada uno de los elementos y tal vez no aburrir tanto, porque si me hubiese ido un capítulo de, 2 horas y media, si hacía todo de un tirón, y me parece que es un poco abrumador y ya hay un momento que no nos entra más nada en la cabeza. Así que aquí les dejo esta primera entrega de la era analógica del rango dinámico y nos vemos en el próximo capítulo. No olviden de seguirme en las redes. Yo soy Pablo Hindre de Estudio PG. Denle a la campanita a este podcast. Dejen por favor un comentario. Si quieren seguirme en las redes también pueden hacerlo. Todo el tiempo estoy compartiendo información. Mi web es www.pablohindre.com. Estoy siempre para responder preguntas. Respondo todo y estoy en contacto con todo el mundo. Eso es lo que me gusta. Nos vemos.